Dios te bendiga, iglesia. El viernes les compartí la necesidad de cultivar humildad como medicina para cancelar el cáncer del orgullo, la vanidad y la soberbia que en todos se esconde en nuestro corazón. En esta mañana les hablé la necesidad de poder crecer en el amor fraterno, en el amor relacional, porque todos también tenemos una seria discapacidad de amar, pero podemos aprender a amar como Dios nos pide. Un tercer gigante que también se esconde y se aloja en nuestro interior es la raíz de amargura. Y hoy lo que quiero compartirles es cómo este cáncer en la vida emocional de un creyente puede detener tu desarrollo, puede interrumpir la relación con Dios, y cómo entonces poder guardar mi corazón de ese acontecimiento, y cómo manejar las transacciones de heridas relacionales que nos llevan a ser presos de la amargura en el corazón. Para esto elegí la escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 12, el verso 15, donde la misma palabra del Señor declara lo siguiente. Hebreos, capítulo 12, el verso 15, dice así la palabra de Dios. Cuando declara: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios bendiga su palabra. Rara la vez donde usted encuentra en la escritura que el autor de dicha escritura, por dirección del Espíritu Santo, hace esta mención de aviso. Cuando lo inicia advirtiendo: mirad bien. Habla de la necesidad de enfocar, porque este es un enemigo que no está fuera de usted, sino que vive y se aloja dentro de usted. Lo segundo es que cuando habla de mirad bien, envía una advertencia y declara que es posible que yo pueda dejar de alcanzar la gracia de Dios a causa de ella. Vuelvo y me repito, la raíz de amargura que yo permita guardar en mi alma, y en breve explicaré qué es amargura, tiene la capacidad de estorbar el favor de Dios sobre mi persona. Significa que la gracia de Dios que no alcance a causa de yo guardar amargura en mi corazón puede llevar a estas crisis transaccionales en la cual yo oro y no recibo respuesta. Reclamo promesas y no entran en operación en mi vida. Poder experimentar desierto espiritual, aunque Dios me ha prometido estar conmigo, porque la amargura que guarda en mi corazón definitivamente estorba la relación y la comunión espiritual con este gran Dios. Si se da cuenta, muchos de nosotros podemos estar pasando por episodios como el que le acabo de describir, y si no miro bien, jamás detecto la causa. Puedo estar orando, puedo seguir perseverando, y si no corrijo la crisis de la amargura que se esconde en mí, la relación espiritual puede continuar averiada y estorbada.
Raíz de amargura no es otra cosa que una herida que yo guardo en mi corazón a causa de una herida relacional con mi prójimo, y mi prójimo puede ser cualquier persona, que a causa de mi negligencia del manejo de dicha herida, la herida maduró. Jesús advirtió, en el mundo tendrás tropiezos. Es imposible evitarlos. También Jesús advirtió, ay de por aquel que el tropiezo se genera. Lo cual, en la experiencia del creyente, nuestra responsabilidad es que relacionalmente con otros vayamos cancelando toda ocasión de ser tropiezo a mi prójimo. Lo más importante de lo que le estoy advirtiendo es la amargura que se esconde dentro de mí. No solamente me enferma a mí, sino que también afecta mi comunión espiritual con Dios. ¿Por qué? La Biblia advierte que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Así que cuando una persona no es cautelosa en manejar sus conflictos con su prójimo y guarda herida y resentimiento en su corazón, y dicha herida entra en maduración, la amargura empieza a poseerte a nivel de personalidad, a nivel relacional y por ende a nivel espiritual. Es una de las pocas puertas que de manera formidable le permite a Satanás oprimirte sin oposición alguna. No son muchas las puertas que el adversario puede entrar y atormentar a un creyente. Tiene que haber violación a las leyes espirituales para que esto ocurra, y la falta de perdón, que es lo único que alimenta la amargura, da puerta abierta a la opresión demoníaca e inclusive a invasión satánica, si es necesario. Así que cuando hablamos de los gigantes que tenemos que derribar en nuestro camino, este es uno de los más formidables que se va a encontrar en su caminata, y particularmente en la cultura latina, por ausencia de orden y estructura en el manejo de conflictos relacionales. Lo segundo es que esta escritura en Hebreos 12:15 declara: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Diga conmigo, os estorbe. Es como si usted mismo, en el pobre manejo, se echa carga y angustia innecesaria. Típicamente la persona que permite que la amargura se apodere de sí y le controle es una persona que es inconsciente. Inconsciente significa no puede leer emocionalmente a su prójimo, no puede discernir cómo se siente. Muchas veces deja relaciones rotas, es ausente de empatía, es muy centrado en el egoísmo, vive encerrado en su mundo, y por ende la amargura le produce soledad, aislamiento, y en las relaciones es adicto a controlarlas o anular a los demás. Mire qué interesante. Y tercero, por si no fuera poco, no solamente afecta la relación con Dios o afecta mi relación conmigo mismo, sino que también afecta la relación con segundos y terceras personas, cuando declara: y por causa de ella muchos sean contaminados. Si se da cuenta, esta crisis de la raíz de amargura es formidable y perfecta para ir en contra de los primeros dos mandamientos que te hablé el viernes y hoy sábado por la mañana,
que no es otra cosa mi relación con Dios. La calidad de dicha relación es lo que me va a permitir tener una buena relación conmigo mismo y por ende una muy buena relación con los demás. La amargura hace todo lo contrario. Destruye y afecta la relación con el Espíritu Santo, me destruye a mí, me enferma como individuo y me hace promulgar dolor y enfermedad a otros en mi contacto relacional. Involuntariamente vengo a ser un agente tóxico. Todo cortesía de la negligencia de manejar la herida que escondo y se aloja dentro de mi ser. Así que la amargura afecta la relación con Dios, afecta la relación conmigo mismo y afecta la relación con mi prójimo. ¿Cómo es que afecta la relación con Dios? Si busca Marcos 11:24, usted ve cómo Jesús habla a sus discípulos sobre la necesidad formidable de vivir por la fe y de confiar en Dios, porque como usted bien sabe, la Biblia dice que el justo por su fe, muy bien que lo sepa. Sin embargo, el verso 24 en Marcos 11 declara: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os habla del proceso puro de fe. Y dice, y cuando estéis orando, mire qué interesante lo que el Espíritu inserta, lo que Jesús inserta en esta declaración. La fe va bien acompañada con la condición del corazón. Cuando dice en el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras. Y declara el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que Jesús me declara por este relato bíblico no es otra cosa. Si yo voy a elegir vivir por fe, que es el único estilo de vida en el reino de los cielos, y mi corazón está contaminado, ese momento de ejecutar fe y de entrar en la dimensión espiritual, inevitablemente el Espíritu Santo me alumbrará de la necesidad de cancelar cualquier deuda vigente y pendiente con mi prójimo, y si no la atiendo y la cancelo, mi fe es cancelada. Significa que en el momento que yo haga caso omiso a lo que el Espíritu me está revelando, de perdonar, de dejar ir, de romper con la raíz de amargura, en ese momento Dios comenzará entonces a guardar silencio. Y yo puedo entonces entrar en un desierto que, aunque haga ejercicios de fe, no vea respuesta a mi fe. Que aunque haga ejercicios devocionales, no me beneficie del fruto de dicha devoción, porque no acabo de comprender este principio. Si yo no perdono como Dios me va a perdonar. Usted pensará, pero ¿qué actitud más radical tiene Dios al respecto sobre esta crisis? Pero es que la tiene que tener, porque toda esta solicitud que Dios está haciendo surge de este otro principio, que siendo usted y yo pecadores, Jesucristo el justo murió en sustitución por nuestros crímenes. Significa que la deuda, la consecuencia que yo tenía que sufrir personalmente por causa de mis crímenes y mis delitos contra Dios, Dios en su misericordia envió a Jesucristo el justo como sustitución de mis crímenes contra Dios y contra la humanidad. Al esto ocurrir, todos nosotros
somos deudores perpetuos al Señor. Y es por eso que Dios tiene la libertad de exigir, y si no se le respeta su exigencia, imponer la consecuencia. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha pasado por la crisis de no sentirse perdonado por una ofensa que ha cometido a otro? ¿Recuerda cuando usted entra en ese episodio cómo la angustia se apodera de usted? Cómo se le va el sueño, cómo la preocupación empieza a invadirle y la necesidad que usted tiene de poder corregir dicha situación. Y si usted no atiende dicha crisis y dicha situación, ¿cómo usted entonces entra en una actitud de enajenarse, desconectarse, disociarse de la realidad, que es la fuente de muchas enfermedades, tanto mentales como físicas? O sea, tu vida va para abajo. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura y yo resistir el cancelar esa deuda es lo que empieza a quebrar los estados de conciencia en una persona. Por eso toda persona que viva espiritualmente saludable para con Dios tiene que guardar su conciencia. ¿Por qué? Porque operamos por principios. ¿Cuántos alaban al Señor? Le estoy hablando de gigantes que no te dan a dejar crecer. Pero en esta noche usted tiene una formidable oportunidad de cortarle el cuello a este gigante, si está operando en tu vida. Le hablé que también la raíz de amargura produce una condición que nos estorba a nosotros personalmente. Qué bien la palabra de Dios a través de San Pablo apóstol en Efesios 4:31 describe dicha consecuencia. Cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, y mire qué interesante, comienza con el relato y la descripción de la amargura operando en la persona. Y mire los hijos de la amargura. Cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire cómo se enferma la personalidad. Mire cómo tu verbo cambia. Mira cómo tu carácter se altera. Y usted pensaba que era hereditario. No, es que los burgos somos así. No, yo no sé de dónde usted se sacó esa idea. Lo que le estoy hablando, sus antepasados podrán tener un carácter o una personalidad bien salvaje, pero usted tiene la personalidad del reino de Dios, de Cristo el Hijo de Dios. Si Dios habla, quítate eso de encima, es que es desechable. No es algo que está integrado en tu ser. Si realmente usted lo medita, nosotros tenemos la genética de Dios. Somos semilla de Dios. Todo esto que le estoy hablando es producto de la amargura. Si yo quito la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia son removidas de mi personalidad. Vengo a ser semejante a Él. Mire lo que dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que lo que está advirtiendo la palabra es, cuando las heridas que se esconden o yo las alojo en mi corazón, no las trabajo en un proceso de perdón. Y déjeme serle honesto, si usted tiene una devoción y en sus continuas oraciones, lo que el Señor está diciendo, no solamente ores para pedirme, no solamente ores para adorarme,
también ora para escudriñar la condición de tu corazón si está afectado. Rara la vez que usted encuentra a un servidor de Dios, un creyente, hablándole al Señor el coraje que siento hacia esta persona, el malestar de la herida que ese individuo me hizo, la trampa que ese colega en el trabajo me causó, la crisis que tengo con este vecino, la amargura que yo guardo contra este familiar, contra mi familia, contra mi hogar de origen. O peor aún, rara la vez que usted encuentre a alguien en sus devocionales privados diciendo: la gente que yo he destruido, la gente que he marcado, la gente que he dañado, Señor, ¿cómo puedo hacer restitución? Y lo que usted está escuchando en este relato es que dentro de la oración, dentro de tus episodios privados de devoción con el Señor, tiene que ir incluido el lavatorio de tu alma. Porque si no separo dentro de dicha devoción un espacio para examinar mi corazón, puedo orar y no lograr los resultados que estoy esperando. Por la sencilla razón de que el principio no va a cambiar. Si yo no perdono, Dios no me va a poder perdonar. Y lo tercero, cuando declara que afecta a la relación con mi prójimo, Primera de Juan 3:15 da testimonio sobre esta crisis. Cuando declara: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ahora yo le pregunto, ¿alguna persona aquí en esta reunión ha asesinado literalmente a una persona? Y si lo ha hecho, ni tan siquiera sube la mano, no me moleste, ¿verdad? No, esa realmente no es la información que ando buscando. Lo que quiero que comprenda: homicidio a nivel del mundo natural no es lo mismo que homicidio a nivel del reino de los cielos. Es como la definición de la muerte. La muerte, como el mundo nos las transmite, no es el mismo significado de muerte en el reino de Dios. Muerte para el mundo es fin de la existencia de cosas. Muerte en el reino de Dios es separación eterna de Dios. En cuanto a la conducta homicida, en lo que a Dios compete, Él dice: cuando yo tengo amargura contra alguna persona, en lo que a Dios se refiere, y se respeta como Dios lo define, Dios lo que declara es: tú eres homicida. Y la actitud homicida, cuando permanece de manera permanente en tu persona, no podrás obtener vida eterna permanente operando en usted. Por lo tanto, no es sorpresa que una persona que guarda amargura espiritualmente esté muerto. No es sorpresa que una persona en amargura tal vez tenga que revisar su relación con Dios y, si es necesario, volver a consagrarse a Él. Y es por eso que mientras yo guarde amargura en mi corazón, no es sorpresa que en mi personalidad y carácter soy una persona que se me hace difícil perdonar. Algunas personas hasta se glorían de que son rencorosos. Es que yo soy así, yo no perdono a nadie, yo soy rencorosa, como una gloria. Pero realmente lo que están diciendo es: estoy enferma, estoy enfermo y soy homicida en lo que a Dios se refiere. ¿Entienden la idea? Este es uno de los cánceres que está devorando
multitud de creyentes en la iglesia en el occidente. ¿Por qué? Porque podemos ser numerosos cuantitativamente, pero si la amargura se esconde dentro de mí, deje de impactar de manera cualitativa. ¿Por qué Dios nos requiere que atendamos nuestro corazón y no tengamos tolerancia en esconder amargura en nuestro corazón? El mejor relato para explicar esto está en Mateo 18:23, donde el mismo Jesús declara, poniéndose como ejemplo sobre la experiencia de el rey que hace cuentas con sus siervos. Mira el relato. Le estoy dando el problema, le estoy dando el fundamento y también le voy a dar cómo soluciono esta controversia. Dice así la palabra de Dios en San Mateo 18, el verso 23, donde declara: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto le debía? Déjeme decirle, ese siervo de los 10,000 talentos es usted y soy yo. Habla de una deuda astronómica. No tiene fuente de repago. Cuando Jesús habla sobre este aspecto en cantidad monetaria, no está hablando de dinero literal. Está tratando de dar una idea del dolor, el impacto, la transgresión y la herida y la profundidad de dicha herida en la emoción de este rey, de cómo se siente que ha sido arruinado, herido, estorbado. Por eso lo describe, los 10,000 talentos. Lo que quiero que tenga claro en esta tarde es, usted y yo somos dichos deudores. A este, el verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó el rey venderle a él, vender a su mujer, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Si se da cuenta, toda laceración relacional, toda herida relacional, Dios demanda restitución. Por eso la mejor forma de yo no caer en dicha transacción es yo creciendo en la virtud de no ser tropiezo a mi prójimo. Por eso algunos de nosotros no será sorpresa que calladitos nos veamos más bonitos. Por eso algunos de nosotros, como la pastora muy bien leyó los otros días, vamos a preferir a otros en vez de preferirnos a nosotros mismos. Porque la idea de este evangelio, relacionalmente hablando, es: estoy llamado por Dios a ser bendición, no a ser tropiezo. Y lo que más quiero que comprenda no es que quiero únicamente ser bendición a los hermanos mientras esté en el culto. Es ser bendición a los de mi casa. Si resultare que soy tropiezo a los de mi propia casa, como muy bien expliqué, necesito cambiar de actitud y atender esta deuda urgentemente. Porque si no, estoy en riesgo de promover una máscara social. Y Dios las máscaras no las sana, Él las derriba. Así que hay una deuda, 10,000 talentos, astronómica en naturaleza, y el rey exige, se me tiene que pagar. Pero algo extraordinario ocurre, y es que este siervo, el verso 26, postrado,
Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero es que este siervo no entiende algo. Por más paciencia que el Señor tenga, la deuda es impagable. A menos que este siervo no crea en la reencarnación, va a necesitar miles de vidas para pagar esta deuda. Y usted sabe que la reencarnación no es real, es una mentira del infierno. Así que lo que el Señor está declarando es, si yo entro en ese acuerdo contigo, de entrar en un plan de pago y esperar a que me pagues la deuda, sabiendo yo que no hay fuente de repago, quedo preso en tu deuda. Así que el Señor hace algo extraordinario, que es lo mismo que te demanda a usted y a mí hacer. El Señor, verso 27, ¿lo pueden leer conmigo? No quiero leerlo solo, léalo conmigo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué movió al Señor a cancelar la deuda? ¿Lo movió la súplica del siervo? ¿Lo movió la promesa de repago del siervo? ¿Qué lo movió? Lo mismo que te va a mover a ti a hacer lo mismo. Le estoy advirtiendo, hay heridas que no tienen fuente de repago. Por más oferta que te hagan, Dios lo que nos está ilustrando aquí es, la oferta de paciencia no lo movió. La oferta de repago no lo movió. No había forma de cancelar la deuda. Y lo que movió al Señor a liberarlo de la deuda fue misericordia. Lo mismo que te va a mover a ti cuando la amargura la tengas que enfrentar. ¿Y por qué le digo cuando el momento le venga a enfrentarlo? Porque cuando te venga el momento, lo primero que vas a decir es, no es justo. Lo segundo que vas a decir es totalmente injusto. Si usted quiere entrar en ese discurso, tenga mucho cuidado, porque a Dios le costó más caro que a ti. Por eso cuando alguien no perdona y guarda amargura en su corazón, está escupiendo a Cristo en su rostro. Hace caso omiso del sacrificio en la cruz que hizo por tus crímenes, tus delitos, tus fechorías y abominables pecados. Por eso cuando enfrente la amargura que te está enfermando, acuérdate que lo único que te puede mover tiene que ser misericordia. Y en verdad, déjeme decirle, no es misericordia del que te debe. Es misericordia de ti mismo que estás en riesgo de enfermarte. ¿No sabe usted que hay gente tan enferma que la enfermedad es un estilo de vida? En Puerto Rico
le tenemos un proverbio bien particular, tal vez en otras naciones de habla hispana tengan algo similar, pero le llamamos mala hierba nunca muere. ¿Qué significa? Persona que se ha psicoadaptado a la amargura, tiene mayores resistencias al dolor y tiene una alta capacidad de tolerancia de dolor, muy por encima de la gente saludable emocionalmente. Por eso una persona saludable emocionalmente se puede enfermar, puede inclusive morir en la transacción, y el enfermo en amargura revitalizarse y vivificarse. Por eso hay gente en amargura que aún la muerte le huye. Yo los he visto en los hospitales, pastora. Los he intervenido. No se acaban de morir. La amargura los tiene vivos y conectados a la vida. Pero no tienen vida. Es muerte operando continuamente. Lo segundo que le quiero concientizar, si se da cuenta, la manera de este gran rey de perdonar no es únicamente estar movido a misericordia, sino que también perdonar incluye soltar. O sea, tienes que dejar ir. Muchos de nosotros perdonamos, pero no dejamos ir. Perdonar es una decisión, dígalo conmigo, perdonar es una decisión. Tal vez usted ha experimentado episodios donde ha sentido perdonar, y gloria a Dios por ello, pero las deudas que sean astronómicas, rara la vez vas a sentir hacerlo. Por lo tanto, las deudas astronómicas se trabajan perdonando por decisión. Y el problema es que cuando una persona lleva amargura dentro de sí, la amargura no se va a querer ir voluntariamente. Va a ocurrir un combate. Por ejemplo, usted puede perdonar a su deudor y ofensor y en menos de 5 minutos le vuelve el pensamiento, pero cóbrale. No lo dejes que se vaya. ¡Qué ridícula eres! ¡Qué débil eres! ¡Qué tonto fuiste! Esa cristiandad tuya no me gusta. Hay una mezcla de sentimientos humanos y otro de sugerencias satánicas. En Puerto Rico le llamamos un revolú mental. Y es por eso que cuando ese combate internamente te visite, no solamente tienes que reafirmarte en tu decisión de perdón, tienes que soltar y dejar ir, lo cual significa tomé la decisión de liberarlo y no me voy a revocar. Por eso cuando usted entra en estas transacciones de liberar amargura, es una lucha, es un combate, es una crisis, pero lo que quiero que entienda, cuando usted elige obedecer a Dios, ya usted es más que vencedor. ¿Cuántos alaban a Dios? El verso 28 entonces comienza el relato de nuestra condición de todos los días. Dios nos hace beneficiarios de su perdón y en vez de replicar y repetir la obra de Dios, reinventamos la transacción. Mira lo que dice el verso 28. Saliendo aquel siervo, ¿quién es ese siervo? Usted y yo. Nos acaban de perdonar la deuda astronómica. ¿Y por qué fue que fuimos perdonados? Por misericordia. O sea que lo que Dios espera es, cuando te toca a ti tu turno, que también seas movido
por misericordia. Mire qué rápido dañamos el proceso. Están hablando de nosotros. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso es una deuda que se repaga en 2 horas. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué dice el verso 30? Léalo conmigo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase. ¿De qué cárcel habla? Si no es la de tu alma. Cuando yo no perdono, yo guardo e interno a mi deudor. ¿En qué prisión? En mi corazón. Eso es lo que produce la falta de perdón. Lo horrible de este episodio es usted y yo acabamos de ser copartícipes de una de las misericordias más extraordinarias que una persona puede experimentar. Estamos tan cortos de vista y somos tan pobres espiritualmente que en vez de repetir la transacción volvemos al lodo cenagoso. Viendo sus consiervos, verso 31, lo que ocurría, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el Señor le dijo, siervo, toda aquella deuda te perdoné porque ¿no debías tú también tener de tu consiervo como yo tuve? Entonces su señor enojado, léalo conmigo, verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los hasta que pagase. Cuando yo no perdono, ¿quién usted cree que son los verdugos? Si no es Satanás y sus demonios. Por fin lograron lo que querían. Permiso y autoridad espiritual para atormentarte, oprimirte, endecharte y estorbarte en tu estilo de vida y en tu caminata. Y una vez que entran, tienen actitud de no discriminar con nada de lo que sea importante para usted. ¿Cuántas ocasiones personas en raíz de amargura y estando en la transacción de perdonar, demonios salen gritando en exigencia, no quiero salir? Y cuando se le consulta, ¿y quién eres? Su nombre es amargura. Ni la persona sabía que estaba contaminado con dicha condición. La falta de perdón te expone al tormento de tus verdugos. Por eso es que entonces hay personas tan erráticas en la conducta, tan inconsistentes en la vida espiritual, tan atormentadas porque no pueden ser honestos de que llevo una amargura sin sanar en mi corazón. Verso 35 declara, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Ahí lo tiene. Ya estos no son los apóstoles, esto es Jesús literalmente hablando. Yo no sé usted, pero yo creo la palabra de Dios tal como está escrita. No tiene distorsión. Es la palabra infalible. Léalo conmigo, verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos.
¿Qué es lo que el Padre hará con nosotros? La respuesta está en el verso 34. Léalo conmigo otra vez. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Literalmente, cuando yo guardo amargura, Dios me toma y me entrega. Aquí está. Tiene derecho a ser atormentado. ¿Por qué? Porque elegiste mal. ¿Cuántos alaban a Dios? La idea de este mensaje es un rayos X en tu corazón. Y yo espero que el Espíritu Santo esté dándote burbujitas de rostros de personas que necesitas dejar ir. Porque si esto ocurre en ti, espiritualmente vas a estar bien saludable. Un gran enemigo escondido dentro de ti acaba de ser derrotado. ¿Cuántas veces Dios no me trajo personas con las cuales tenía amargura en exceso? Y a los que menos me debían los perdonaba, pero a los que más me debían coordinaba un plan de pago, gestionaba cuándo me pagarán. Y me acuerdo que cómo la amargura me hacía brincar en mi lecho, cómo me atormentaba en el descanso, cómo me atormentaba en la vida diaria y cómo el desierto espiritual me enfermaba por la única razón de que no elegí ser obediente al Señor. Déjeme darle un testimonio adicional. Hubo un tiempo que estuve un año en un desierto horrible, espiritualmente y ministerialmente hablando, porque Dios trajo a mi memoria la deuda de una severa agresión que cometí contra un hermano en la fe que nunca le restituí. Era un hermano que ministrábamos juntos y por causa de conflictos en la relación lo rechacé, lo marqué, lo herí con mis palabras y luego me aislé y lo abandoné, aunque él insistentemente me buscaba la relación. Yo nunca dejé que él regresara a mí. Años más tarde el Señor me habló a mi corazón y me dijo: mucho del estancamiento que estás sufriendo se debe a esa deuda que tienes contra tu prójimo. Le estoy hablando, Dios puede hablar así. No es si usted ora, es si usted ora y tiene la humildad para tolerar ese relato. Porque Dios habla, pero Dios no habla si no hay humildad en tu corazón para escuchar la verdad. ¿Cuánta gente yo no he visto que dicen: Señor, háblame la verdad? Si Dios le llega a hablar la verdad, caso omiso le hacen. Porque no es por ausencia de revelación, sino por ausencia de actitud de reverencia, escuchar lo que Dios tiene que decir. Y de ahí habla de la soberbia que llevamos por dentro. Yo tuve que en mi desesperación abandonar el orgullo, abandonar la soberbia para poder preparar mi corazón a una respuesta que yo no podía encontrar, o más bien que yo no quería encontrar. Y tuve que llamar a este hombre, pedirle perdón, asumir responsabilidad, porque en la crisis, en las muchas crisis que él vivió, se enfermó, le dio un derrame cerebral, tuvo parálisis en la mitad de su cuerpo, y meses antes de yo llamarlo, pues ya estaba enfermo, y eventualmente murió, pero por lo menos murió siendo restituido. Por eso lo que le estoy hablando lo conozco a primera mano, cómo daña y daña a otros. Porque yo también he destruido gente con mi actitud irreverente. Por eso puedo hablarlo con autoridad. Con esto concluyo. ¿Cómo se perdona? Mateo 18:15. Búsquelo conmigo.
Mateo 18:15 declara el proceso transaccional para saldar deudas entre otras personas. Mira lo que dice. Mire la primera transacción, el verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta transacción del verso 15 es sumamente reveladora. Da cátedra de cómo se maneja conflictos entre personas. Lo primero que te dice es que la motivación primordial es rescatar a tu hermano. En otras palabras, ganártelo. Porque cuando una persona lacera a otros relacionalmente, se puede deducir que esa persona anda en tinieblas relacionales. Y una manera de poder sacarlo de dicha tiniebla es concientizándolo de cómo su conducta me dañó a mí. Pero Dios pide un protocolo particular. Tiene que ser directo con la persona y en privado. ¿Y cómo lo hace la gente en la iglesia? De espaldas, públicamente, y cuando el agresor se entera, su dignidad ha sido expuesta, todo el mundo lo sabe y él no lo sabe, se entera por voz de otros. Y eso es bien común en la cultura latina, por eso se le llama bochinche y chisme. Que no es típico en otras culturas, pero en la cultura latina es muy típica, porque el latino, por naturaleza latina, no maneja conflictos de manera íntegra. Por eso es que necesita una nueva identidad, la del reino de los cielos. Que es de frente y en privado. Así que lo más interesante de este verso es uno de los versos más cortos pero más ricos en mediación de conflicto. Porque te dice, no es la responsabilidad del que te agrede emocionalmente ir donde ti. Si va, gloria a Dios por ello. La responsabilidad descansa en el agredido. Hay gente que hiere, ni cuenta se da cómo te masacra. Con los comentarios tontos que hacen, con los señalamientos imbéciles que realizan. Como no hay conciencia, usted tiene que traerlo a conciencia. Pero Dios dice, hazlo de manera directa, privada, y en la forma en que lleves el mensaje, tienes que ganártelo. Porque literalmente la persona que está así, está en tiniebla relacional. ¿Y qué fue lo que le hablé acerca de la tiniebla relacional en esta mañana? El que anda en dicha condición no conoce a Dios. Puede estar en la iglesia, pero no conoce a Dios, que es otra cosa. ¿Hasta aquí entienden la primera transacción? Habla de una segunda transacción si la primera fracasa. Esto es como una gestión de rescate, no solamente para el ofendido, sino también para el ofensor. Recuerde lo que le dije y le leí al principio. ¿Qué le dije al principio? Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean. Pues esto es una operación de rescate. Porque la persona que anda contaminado en la amargura es especialista contaminando a los demás. Contaminando a su esposa, contaminando a su marido, contaminando a sus hijos, contaminando a sus compañeros de trabajo, y ni cuenta se da. Y los que se dan cuenta no asumen responsabilidad. Verso 16 declara lo siguiente: mas si no te oyere, o sea, recuerde que aunque usted vaya bien intencionado, vaya ungido, vaya en la convicción, Señor, yo quiero ganar a mi hermano, Dios es bien honesto, te está diciendo, no hay garantía de que te lo ganes.
Ahí te vas a dar cuenta, si es cristiano, de cuánta tiniebla opera en esa persona. No importa si es líder, no importa si está iniciando, no importa si uno es ministro. El manejo de la amargura no discrimina ni composición, ni estatus social, ni origen. Ataca a quien sea. Por lo tanto, la gestión no garantiza la sanación. Por eso Dios dice, tienes que entonces aumentar los esfuerzos. Ahí viene el verso 16. Mas si no te oyere, dígalo conmigo, mas si no te oyere. Y quiero hacer una mención antes de entrar ahí. Hermanos, si alguna persona se acerca a usted y toma la iniciativa de hacer esta gestión, la gestión es para beneficio suyo, no para beneficio del hermano. Significa, la deuda que te señalen, no la redefina. ¿Cuántas veces gente no ha venido a mí, hermano, su reacción, su comentario, su proceder me laceró, y yo vengo y redefino la deuda del hermano? ¿Qué usted está hablando? Eso es interpretación suya. Yo no dije eso, pero es que usted es muy sensible. Mire, tiene que orar, tiene que permitir que Dios le dé crecimiento. Usted está muy touchy. Y si usted no es del Señor, pues mire, siga caminando si no puede estar conmigo. Típica persona que rompe relaciones. Esa era yo. Cuando la actitud que Dios me pide es, a ti te traen una deuda, tú lo manejas con respeto, con reverencia, porque te están dando la oportunidad de quitarte la tiniebla. Por eso es que no sanamos. Que será mi mensaje de cierre mañana. Porque no sanamos, no cambiamos. Y porque no cambiamos, el gigante prevalece. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, en otras palabras, si yo no logro persuadir a mi hermano de clausurar la deuda, Dios me exige, busca ayuda. Busca un mediador, busca un consejero, busca terapia, busca alguna persona que sea, ¿verdad?, de respeto para ambas partes involucradas, y si no es posible, que cada uno traiga un testigo. La gestión es cómo gano al hermano. La gestión es cómo cierro la deuda. Por eso muchas de estas gestiones no basta. Ya yo hice el esfuerzo, él no quiso, allá él. Que se lo lleve quien no lo trajo. Aunque hay hermanos y hermanas que dicen que se lo lleve el diablo. No, porque si usted ve la actitud del Hijo de Dios, él no vino a perder las almas, vino a salvarlas. O usted es de los espíritus, ¿verdad?, de los apóstoles cuando dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo? Y el Señor le dijo, ¿pero de qué espíritu son ustedes? Porque así hay muchos en la iglesia. Entonces lo que le quiero concientizar, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Esa actitud está perfecta para Satanás. Sea bélico, sea guerrero, córtele la cabeza a cuanto demonio se encuentre en su camino. Be my guest. Pero cuando usted está lidiando con personas, misericordia quiero y no sacrificio. Vine a salvar las armas, no a perderlas. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. He venido a llamar
a pecadores al arrepentimiento. Si se da cuenta, lo que le estoy explicando es la enfermedad que produce el pecado. Verso 17, si aún con testigos no logro clausurar la transacción, me invita, si no te oyeren a ti ni a ellos, dilo a la iglesia. Nunca olvido un discípulo que estoy discipulando, en la cual su líder le maltrató en una reunión de oración del hogar. Lo avergonzó públicamente porque el hermano quiso dar un testimonio y este hermano parece que quería más participación, quería controlar la sesión y lo agravió verbalmente y lo humilló al punto que los hermanos en la reunión se sintieron avergonzados, pero como típica célula de reunión de oración latina, nadie dijo nada, todo el mundo se quedó callado, porque es el líder. El hermano me llama con la amargura y yo le digo, ¿qué te dice la escritura? Ve donde ella inmediatamente y oriéntala con mucha humildad, porque es una líder, porque no quiero que te contamines en la misma transacción, con mucha humildad y respeto acerca del agravio que te ha causado. Estuvo 3 semanas detrás de ella y la hermana le sacaba el cuerpo como el diablo cuando ve la cruz. Entraban en el culto, la hermana entraba por una puerta y él entraba por la otra, porque la hermana lo evitaba. Se acababa el servicio, la hermana parece que perdía la visión, porque el hermano podía saludarle y ella lo ignoraba. La llamaba a su casa para llegar hasta la casa y hablar, ella no le contestaba. Habló con la pastora a ver si podía facilitar una reunión y no se la concedían. 3 semanas en esa crisis. Al ver la actitud del líder, el hermano y yo coordinamos lo siguiente. ¿Tú quieres arrebatar la bendición completa para ti, ya que la hermana no quiere ser partícipe de dicha bendición? Y algo muy bueno tiene este hermano, que es un avaricioso para la bendición de Dios. Le dije, haz esto. En el servicio del domingo, pídele a la pastora que te conceda 1 minuto en el micrófono. Y públicamente dile a la hermana, hermana, perdóneme por haberla agraviado y haberla hecho sentir mal en la reunión de oración. Y asume tú toda la deuda. La intención es salvar al hermano. El hermano lo hizo. Y eso fue tremendo. Él se liberó. Eso fue hace un par de meses. Usted no tiene idea todas las bendiciones que se le desataron en la vida de este hermano. Pastora, este hermano, el hijo no le hablaba por 8 meses. Cuando perdonó a esta hermana, el mismo hijo 1 mes después le llamó. Y le decía, papá, no sé por qué, pero una voz, porque no sirve el Señor. Una voz en mi mente me decía, tienes que llamar a tu papá, tienes que llamar a tu papá, tienes que llamar a tu papá. Se le averió su camioneta con la cual hacía obra de misericordia a los desamparados en la calle y la iglesia no pudo ayudarle en financiar la reparación. Y Dios movió un hermano que le regaló una guagua nuevecita sin él tener crédito. Se le han abierto las puertas más extraordinarias de administración y predicación. ¿Sabe dónde? En las prisiones donde nadie quiere ir. Y todo como resultado de que él tomó la decisión. Si la hermana no quiere reparar la deuda, yo voy a seguir el ejemplo de Cristo y asumiré toda la deuda, aunque no sea justo. Al moverse en el mismo espíritu del Señor que le estoy hablando en esta escritura, abrió las ventanas de los cielos para bendición a su vida.
Con esto concluyo. Hay gente que usted perdona y siguen fastidiando. Hay gente que usted perdona y no cambian. Inclusive hay gente que el estilo de cómo te laceran es mejor pedir perdón que pedir permiso. También Jesús hizo provisión para ese tipo de personaje. Porque habla de una persona que pide perdón, pero no cambia la actitud. Y muchos de nosotros perdonamos esperando que la otra parte cambie, pero hay gente que no cambia y te seguirá lacerando. Le estoy hablando de la realidad de vida, no que estamos en el cielo, porque muchos de ustedes operan como si ya estuvieran en el cielo. Y yo lo que le estoy diciendo, vamos camino al cielo, pero en lo que llegamos necesito que operes con el mundo real. Y gracias a Dios que Pedro trajo la inquietud, como la reunión de hoy. Hizo una preguntita en la notita y la pasó para adelante. ¿Cuándo dice, Señor, cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? De esa gente que te pide perdón y te sigue masacrando y te sigue lacerando y te sigue maceteando y te sigue arruinando. Porque hay gente que hasta vive contigo porque son así. Esa realidad existe. También Jesús hizo provisión. Pedro le dice, hasta 7 lo voy a perdonar. Y Jesús se la batea por encima de la verja. Grand Slam. Hasta 7. En verdad te digo, si es necesario, 70 veces 7. En realidad lo que Jesús dice es, todas las veces que te diga perdón, perdónale. ¿Sabes por qué? Porque si lo condicionas a 7, en la 8ª la amargura vuelve a atraparte. Usted empieza a perdonar, y llega un momento, ya me harté, yo no le voy a perdonar más. Se te metió el verdugo por dentro. Lo cual significa la falta de perdón, que es una actitud, y la amargura que se esconde dentro de ti, en el reino de los cielos, no hay tolerancia para ello. Si en tu país hay tolerancia, te estoy diciendo, tu país es la Jerusalén celestial. En ella no hay tolerancia para guardar amargura. Porque el día y la hora que guardes amargura, lo que has declarado es, el sacrificio de Cristo a favor de mi persona no sirve. Entras en conflicto con el Señor de la mies. Le invito a estar de pie.